Todos así. A ver, Carla Lara, buena, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Bien, Gracias. qué veraniega. Carla. Es que qué tremendo está el calor, ¿no? Sí, está fuerte, está O fuerte. solo me está pasando a mí porque hay que... Menopausia temprana, no creo. Ok. Oye, Carla, a ver, tenemos muchos temas con lo de la culpa, porque la culpa es terrible, porque alguien que te sabe con culpa te puede manipular como se le antoje. La culpa genera trampas y dolor. La culpa es una emoción muy interesante. De entrada, a mí me gustaría decir que la culpa tiene un muy mal relacionista público. Sí. Todos siempre decimos que la culpa es muy mala. Y en realidad es que quiero empezar por ese tema. No hay emociones buenas ni malas. Las emociones son mensajeros, ¿ok? Y entonces, cuando hablamos específicamente de la culpa, necesitamos identificar a 3 personajes que están dentro de esta emoción y que todos esos 3 viven dentro de nosotros. Ok. El primer personaje de la culpa es el que actúa, el yo que actúa. Ajá. El segundo es el yo que tiene una lista de reglas y normas sociales, culturales, religiosas, familiares y personales. Y el tercero es el yo que juzga. ¿Ok? Entonces, Es la que ahí, culpa Sí, ahí. es la alarma que se enciende cuando el yo que actúa falla a alguna de esas normas. Esas normas puede ser una lista infinita O sea, de el cosas. yo que actúa falla a las reglas estas de la sociedad, de la pareja, de la cultura, la familia, religión, de lo que quieras. Exacto. Y entonces se enciende la alarma y tenemos el acercamiento a la emoción de la culpa. ¿Cuándo podemos evaluar que la culpa es funcional o disfuncional? Cuando el juez, esa parte de nosotros que evalúa, se rompió esta regla, es funcional cuando el juez dice, rompiste la regla y hay que reparar el daño. Ok. ¿Ok? Entonces ahí la culpa es funcional porque te avisa que hubo algo que violó tus reglas internas y que tienes que reparar el daño. Ahí funciona. ¿Cuándo es disfuncional? Cuando el juez te castiga, te persigue, te asesina por haber roto una de esas reglas. Vamos a poner un ejemplo claro. Imagina que tú dentro de tu estructura de reglas tienes la idea de la infidelidad. No, en mi relación la infidelidad no es. El yo que actúa, conoce a alguien, sale con alguien y tiene una aventura. Le pinta el cuerpo. Automáticamente se va a encender el mecanismo de culpa. ¿Cuáles serían estas 2 relaciones entre el funcional y el disfuncional? Empecemos por el funcional. El funcional diría, la regaste. Tienes que reparar el daño y tienes que asumir las consecuencias. Es importante que te hagas cargo de haber violentado este acuerdo que hiciste con tu pareja y que lo lleves hasta las últimas asumas consecuencias, ni modo. Que asumas las consecuencias. ¿Qué diría la parte disfuncional, el castigador, el juez rudo? Te diría, a partir de ahora vivirás siendo un esclavo de tu pareja porque le fallaste, le hiciste daño, tienes que cargar con esto por el resto de tu vida, tienes que ponerte ahí de tapete hasta que no puedas más para reparar eso que le hiciste y vivir con culpa el resto de los días de tu vida. Que esa es la trampa enorme. Esa es la trampa. La culpa como tal no es una emoción mala. Cómo nos acercamos a ella y cómo queremos reparar el daño es lo que puede resultar en algo funcional o disfuncional. Oye, y por ejemplo, cuando estás en una relación y el ejemplo que pones, si quieres reparar el daño, pero la otra persona te lo está recordando constantemente y constante, ¿ahí qué pasa? Eso es a lo que iba yo. El castigador a veces es alguien externo, ¿no? Pero si tú lo Alguien más. permites, tú también te estás castigando, Sí, ¿no? sí, sí, Porque entonces ya tu culpa, o sea, si tú dices, bueno, sí, me lo está recordando, pero aquí sigo porque me Pero a siento veces no eres como culpable. tan consciente de eso, ¿no, Pau? Pues es eso, Exacto, justamente. exacto. Entonces, a ver, ¿qué pasa si ya cometí el error y mi juez interno dice, oye, no, tienes que asumir las consecuencias? Vas con la pareja, lo hablan y dicen, va, sigamos. Pero del otro lado tienes una persona que quiere usar la culpa que tú sientes como un chantaje. Sí. Ahí eres tú quien tiene que volver a esas reglas internas a evaluar. Oye, ¿esto es algo que aporta bienestar a mi vida o no? O realmente al haber hecho eso,
Se rompió la relación y es momento de terminarla. Eso es parte de hacernos responsables de las decisiones que tomamos. Es decir, no porque tu juez te diga, bueno, ya asume las consecuencias, significa que las otras personas tienen que perdonar o tienen que estar de acuerdo o tienen que continuar contigo. O que te tienen que maltratar o que tienen que lastimarte o no. Eso ya. es una decisión personal. Entonces, si tú estás en una relación en donde aceptas que cometiste un error, pero lo que quiere hacer la otra persona es chantajearte, manipularte, someterte en castigo para recordarte todos los días de tu vida la mala persona que eres, pues tienes que evaluar si realmente esa es una relación funcional para ti. En este de la culpa que hablas de tú cometer algo, está muy claro. Pero, por ejemplo, cuando de repente las mamás es como, no me has visto, no me has hablado, no puede ser que no me hayas dado eso a mí cuando... Sí. Y empiezas a tener una culpa de... Tú no lo haces, mamita, eso solo es un ejemplo. Pero este rollo de decir como... Porque la verdad es eso. O sea, de repente esa culpa no es que yo haya hecho algo malo, pero entonces la otra persona te empieza a hacer sentir culpable porque dices, ¿será que está muy mal que no le hable a mi mamá o que no la vaya a ver diario? O sea, ¿qué es lo que pasa con esa culpa de algo que no haces mal, pero igual te sientes mal? Mismo principio. El ejercicio es que el juez va a pasar por la escala de normas y reglas que tienes. Si a ti te inculcaron desde que eras muy pequeño y en una sociedad latina tenemos súper cableado el tema de lo más importante es la familia y tendrás que cuidar a tu mamá y a tu papá hasta el último minuto de tu respiración, ¿no? Entonces vas a evaluar en esa lista y vas a decir, sí es cierto, no me estoy haciendo cargo de mi mamá. Entonces se van a encender esas alarmas y entonces vas a actuar en función de eso. ¿Cómo te sales de eso? Necesitas reconocer si realmente esa es la forma más funcional de vincularte con las personas que amas. ¿Por qué? Porque a toda culpa viene la posibilidad de un chantaje o de una manipulación. Y quizás tu mamá te deje, o sea, a lo mejor tú digas, no me gusta esta fórmula, no porque no te ame, no porque no, pero no puedo seguir con esto porque me hace daño, y entonces retirarte de eso que te enseñaron, pero cuesta. Es complicadísimo, porque romper esas reglas que tú misma tienes dentro de ti cuesta mucho trabajo personal, implica mucha conciencia, implica estar muy atento a desde dónde estás resolviendo y desde dónde estás actuando. En este ejemplo que pones, es que nunca me hablas. Ok, haces el análisis. No lo vas a hacer desde la culpa, lo vas a hacer y tienes que elegir si lo haces desde el amor. ¿Sabes qué? Mi mamá tiene razón. Tiene mucho tiempo que no hablo con ella. Quiero invitarla a comer porque realmente disfruto el tiempo con ella. Eso es tu juez reparando el daño de esa norma violentada. ¿Lo ves? Okay. Ahí es donde todo funciona lindo. ¿Qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando dices, pues es que la verdad, acá entre nos no la quiero ver? O a ver, o sí la veo, bien, pero van 20 veces y no. O sea... Entonces es necesario aprender a poner límites. Carla, ¿o qué pasa, por ejemplo, cuando la persona ya no está? Es decir, en la pandemia, ponemos un ejemplo, es que si yo no me hubiera contagiado y no hubiera contagiado a mi mamá seguiría viva. O es decir, si ya no tengo una persona, mi hijo que ya no está conmigo, la abuela que ya no está conmigo también, si le hubiera dicho cuánto lo quiero, cuánto la quiero, y pasamos años y años y años y años, ¿cómo reparamos ese daño cuando una persona ya no está? Es una gran pregunta. Ahí lo que es necesario es elaborar cada uno de esos procesos de duelo y de pérdida. Porque si no podemos avanzar en ese proceso y seguimos con esa carga, la culpa nos puede acompañar el resto de nuestra vida. Es muy importante que si nos encontramos en una circunstancia en donde sentimos que no podemos avanzar porque creemos, y solamente es una ilusión, que si hubiéramos hecho algo distinto, las consecuencias hubieran sido diferentes, eso en realidad es que no lo sabemos. No lo sabemos, sí. Es solamente una ilusión. Entonces necesitamos elaborar en terapia un proceso de duelo para poder integrar el conocimiento de que realmente no sabemos qué hubiera pasado. Las consecuencias que tenemos hoy de los hechos que ya sucedieron, siempre somos bastante crueles al juzgar ese momento anterior. ¿Por qué? Porque hoy sabemos las consecuencias, pero necesitamos elaborar en el tema de asumir que en ese momento era la información que teníamos y que hicimos lo mejor que podíamos y que realmente no sabemos si alguna de nuestras acciones hubieran podido cambiar el resultado. Y luego somos un poco incongruentes, ¿no? Porque en ese tema, por ejemplo, es un poco como esto de cuando te toca, y si eres muy religioso es cuando Dios quiera te va a llevar. Pero si algo tú hiciste, entonces qué raro que a ella no fue ni cuando Dios quiera ni cuando te tocaba, fue tu culpa. Queremos ser como víctimas también un poco
de todo para llamar la atención. Siento que hay un poco de victimismo en esto de siempre decir que eres el culpable de lo que pasa. Tocas un tema que es muy interesante, Paulina. En la cultura latina, de México para abajo, Sí. está muy arraigada la culpa y tiene mucho que ver con un aspecto religioso. Tiene muchísimo que ver Pero con no cómo siempre, o sea, no todas las culpas tienen que ver con la religión. No todas las culpas, pero si tú haces una revisión en lo que pasa en Latinoamérica, hay una carga culpígena enorme, desde un lugar de victimismo, desde un lugar de dolor, desde un lugar De sacrificio, de muchísimo chantaje. sacrificio, chantaje, manipulación. Es como que venimos cableados a eso y es muy importante llegar a un punto en nuestra vida en el que decimos no más a los chantajes, no más a las manipulaciones, empiezo a poner límites y algo muy importante, hago una reevaluación de esas reglas y entreno a mi juez. Ese juez está bien que esté ahí, debe de estar ahí porque si no seríamos unos sociópatas. Sí. Debe de estar ahí, pero lo entreno. Ese juez necesita ser amoroso, necesita ser empático, necesita ser amable y necesita enseñarnos a reparar el daño. Muy bien. Tenemos que seguir hablando de esto. Está Sí, buenísimo. sí, Arroba gracias, Carla Lara Carla. Coach. Gracias a Carla ustedes. Lara, coach en todos lados. Gracias, Sacúdase Carla. la Hasta el culpa. próximo miércoles. Vamos a la pausa y nosotros continuamos. Saludos hasta Costa Rica, Fabi, a todos los que nos están viendo ahí. Un abrazo en Costa Rica.